No, Conchita. Grabar en la nube, ¿verdad, Fredo Lais? Sí, nena. Bueno, entonces, sí, hay mucha 22. gente, muchas señoras que se excusaron hoy porque están atareadas con el fiambre. Así que vamos a empezar los que estamos. Y el día de hoy, pues Bueno, toca una presentación ya de se las páginas todavía un poco. de las páginas 25 y 26. Solo déjenme corroborar que no esté diciendo mal las páginas, por favor. Sí, son las páginas 25 y 26 y Patricia Lejos, Patti, va a ser la presentadora del día de hoy. Le damos las gracias porque ella, pues sin tener mucho tiempo de estar en el grupo, fue voluntaria para hacer esta presentación. Ella tiene muchos estudios y mucho caminar en esta búsqueda, así que después de tener la bendición del Espíritu Santo y la iluminación de Él sobre nosotros, pues vamos a dar gracias antes también porque Padre Galo ya se siente mejor y ya pasó ese momento tan molesto y ya le van a dar su teléfono, primero Dios. Así que Padre Galo, nos ponemos ahí a sus órdenes para iniciar la sesión y para dar gracias por usted. Bastante bienvenida, Ani. Ya estamos en buen número. Bueno, siempre invocamos al Espíritu Santo. Yo estaba preocupado por estas páginas en las cuales... Permítame, Padre, ¿alguien tiene prendido un aparato? Por favor, pongan en silencio sus pantallas y de una vez quitemos nuestros videos, por favor, para tener una mejor transmisión. Muchas gracias. Bueno, Sí, Padre, disculpe. solo luego hablamos aparte. Simplemente vamos a invocar la bendición del Espíritu Santo. Ya saben, Él es la tercera persona y en cuanto persona es tan persona como el Padre, como el Hijo. Es el Espíritu, el amor del Padre y del Hijo y nuestro pequeño conocimiento que tenemos de la Trinidad. Entonces, delante de Él, suplicándole que intervenga con sus dones a nuestra vida para darnos, sí, para darnos esa inspiración que necesitamos. Porque uno de los problemas que vamos a tener todavía con la escritura es la interpretación. Y con esto va lo que se llama la inspiración. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Por eso que en este comienzo es un día particular, porque tenemos las páginas que se refieren a Evangelio, que el Espíritu Santo intervenga lo que decimos con inspiración. Inspira, o sea, estamos trabajando con nuestra mente humana, pero a la par el Espíritu Santo interviene para que un conocimiento no sea solo humano, sino según la mente divina. Este es el misterio que estamos tocando hoy. Así que hagamos nuestro medio silencio, medio minuto de silencio, esperando que con él tengamos ese contacto inmediato, esa fuerza divina de la Trinidad. Dialoguemos un momento íntimamente como persona a persona para que Él intervenga en toda nuestra actividad.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradeciéndole al Espíritu Santo que nos permita dialogar con Él, tener confianza en su presencia, y así entramos a nuestras consideraciones de hoy. Muchas gracias, Padre. Entonces, Patti, si pudieras, por favor, poner tu pantalla y poner tu micrófono, vamos a dar inicio a esta reunión. Padre, usted hizo un comentario que le preocupaban un poco estas páginas. ¿Quiere ampliar eso o permitimos ya que Patti empiece con su presentación? Bueno, yo puedo intervenir si usted quiere. No le Si voy me a hace favor, Padre. mucho tiempo. La realidad es que esta palabra que estamos recordando que hay en la misa, que son lo que precede el Evangelio y luego el Evangelio mismo, de lo que precede el Evangelio, la carta, el Apocalipsis, hemos hablado ya en otra oportunidad, pero nos aproximamos al momento en que se lee el Evangelio. Ahora, el Evangelio no es uno, pero son 4. De estos 4, 3 son los que llamamos los sinópticos, que dan una visión más o menos histórica. Todos son históricos, también San Juan a su modo es histórico. Pero hay que considerarlo dentro cada uno de su propio mundo. Entonces, lo que más se lee en la misa es uno de los 3 sinópticos. Generalmente es Lucas o Marcos, y cuando empieza, y luego uno dice misa todos los días, va siguiendo el mismo evangelista, para que uno lo va conociendo poco a poco, por lo menos en la parte que le toca de la liturgia. Todo eso nos crea una imagen de Jesús, como lo hemos visto, que escuchando la escritura entramos dentro del plan de Dios. Pero en este caso, como se trata de Jesucristo, el centro sigue siendo Él. Y entonces cualquiera de los 3 sinópticos que pretende presentar un personaje, porque ellos escriben en griego, y dentro del pensamiento griego estaba la costumbre de escribir historias, recordar el pasado. Y con eso, generalmente la historia de ellos era alrededor de un personaje. Entonces, los 3 sinópticos, con su trabajo y con todo lo que van relatando, están creando un personaje. Ese es el problema. Surge de la propia actividad del evangelista, cada uno a su modo. Entonces vamos a poder gozar de la construcción de este personaje que es Jesús, con una variante de un evangelista a otro. Ahora, ese es un problema básico para nosotros si vamos a misa con frecuencia o si leemos los evangelistas así en forma continuada. La pregunta es, ¿qué clase de figura nace en cada uno de estos 3? ¿Y cuál es la auténtica que nosotros vamos asumiendo cuando leemos los evangelistas? Esto es el problema. Hay mucha discusión sobre esto. Yo podría hablar de lo que ha sucedido a lo largo de los teólogos comentaristas, de los exegetas que han analizado eso y cómo se van inclinando
una figura de un lado o de otro. Algunos solo van hacia lo espiritual, otra es más histórico. El problema del Cristo histórico también tiene una larga historia, ese mismo problema, porque es diferente hoy con todo lo que ha sucedido en los últimos siglos de comentarios a los evangelios, a ver qué clase de Cristo surge para nosotros. Esta era la pregunta, la preocupación que yo tenía. ¿Será que nosotros, a través de esta presentación, estamos inventando un Cristo histórico que es un poco parcializado o no es correcto dentro de la tradición de la Iglesia? Todo esto queda todavía en el aire. Así que vamos a escuchar la que expone hoy y luego los comentarios lo harán ustedes, teniendo en cuenta eso, cómo va surgiendo la figura de Cristo a partir de uno de los tres, sobre todo estos tres, que son los que tratan de construir un personaje. Gracias. Muchas gracias, Padre. Entonces, Patti, después de esa introducción, estamos listos para escucharte. ¿Quieres que te comparta pantalla? Sí. Con mucho gusto, ya. De que no me... okay. Tienen que aparecer unas opciones. A ver. Ya, espérate pues. Ya me compartió pantalla. Mira, pues ya me compartió pantalla. Ahí aparecen las opciones. Ajá. Dice... Screen. Screen. Métete al segundo de arriba que dice, es que no le leo muy bien. Ahí está. En donde dice Basic, métete al otro, al lado de Basic. Advanced. Ahí está. Ajá, ¿qué opciones dice? Dice PowerPoint virtual. Sí, PowerPoint virtual ese. Va. Y entonces pongo share, pero tengo que subir el PowerPoint. Sí, ahí debe que estar tu PowerPoint. ¿Cómo guardaste tu PowerPoint? Aquí está ya. Ajá. Ahí está. ¿Y ahora? Ajá. Ahora ya se debería estar compartiendo. Pregúntale si se ve. Ya No. se ve la pantalla. No. Todavía no. ¿Y ahora? No sé. Ya lo subiste. A ver, dice, ajá, subí tu archivo, poné tu archivo. Aquí está. Ahí está mi archivo. Ajá. ¿Y ahora? No, pero en donde dice, o sea, aplicarle donde dice PowerPoint, donde Presentation PowerPoint, donde Espérame, dice pues. lo de aquí. Aquí dice PowerPoint Virtual Background. Ajá. Va, ahí está. Y ahora voy a poner Share. Va, pero me pide, me lleva a otro lugar diferente de donde yo tengo la presentación. Sí, ahí tenés que seleccionar tu archivo de PowerPoint. ¿Guardaste tu archivo de PowerPoint o no lo guardaste? No, lo tengo lo tengo en PowerPoint, solo para subirlo nada más. Ah, entonces revisa si en una de las opciones dice, revisa si en algunas de las opciones dice pantalla completa, compartir por pantalla completa, algo así. Espérame, pues voy a abrir de nuevo. Presentación en blanco. 09, Evangelios de los Evangelios. Estoy viendo algo aquí, mira, que dice Evangelios de los Evangelios. Voy a poner. Va. No, espérame, pues. Evangelios. Espérame. Ay, perdona. No, fíjate que no lo encuentra. Entonces busca en lo de Zoom una opción parecida. Enfócame bien, por favor, la computadora abajo y las opciones, por favor. Aquí abajo, mira. Ajá, dice, ¿cuál es la otra que dice a la par de
Después de PowerPoint virtual. Dice básico. portion, screen, computer, audio, video. Entonces ponete en Basic, donde dice Basic. Ajá, ok. ¿Y ahora? Basic y dice Screen. Screen, ok. Va, ponele ahí, vamos a probar ahí. Ponelo, compartir. Ajá. Ok. No, me sacó de todo, de una vez. Ajá, y ahora métete a PowerPoint. Ah. ¿Y qué pongo? Y en PowerPoint. Ahí métete- está. Ah, ya estaba. ¿Ya? Ahí está ya. No. Pues está, yo creería que ya pronto. No, es que no sé cómo hacerlo. Si yo puedo dar la presentación sin las diapositivas, o sea, Sí. porque lo tengo Dale. escrito. Está el Evangelio en los Ahí está ya. Evangelios. Ahí está ya, Pati. ¿Dónde? Ya lo vemos. Pero Buenas yo no- todos, buenas noches, padre. Disculpen la tardanza. Juan José, ¿Ya lo ves? ¿Sí? ¿Lo viste? Ya, Pati, ya lo vemos. Sí, Ok, ya va, está. va. Entonces voy a empezar. Gracias, ¿oíste? Yo sí lo veo. Va. Dice, es solo para llevar un correlativo, pero yo hice un preámbulo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de platicar de su palabra y de llevarla a ustedes y que llegue al corazón de cada uno y que la palabra que Dios está transmitiendo sea la palabra adecuada para que su corazón sea vaciado y puedan ustedes tener una mejor relación con Cristo. La Biblia es una colección de escritos cortos inspirados por Dios y atribuidos, escritos a través del Espíritu Santo y ilumina a cada escritor de cada libro. Al inicio la Biblia era únicamente oral y no fue hasta después en el siglo IV cuando ya se tuvo una inscripción escrita. Se revela el camino para la salvación, que ese es el objetivo, y comenzó a utilizarse a finales del siglo IV. Son dos cánones. El canon del Antiguo Testamento, escrito en hebreo y algunas partes en arameo, y luego después tenemos el canon. Los libros del Antiguo Testamento difieren entre sí en las tres religiones. En el canon católico son 39 libros, en la Tanakh son 49 y en la protestante son 47. Pero tenemos algo muy lindo en Éxodo 34:27 que dice que Dios le dijo a Moisés que con esas palabras escritas en Éxodo, él hizo un pacto con el pueblo de Israel, pero ese pacto fue abolido cuando vino Cristo para dar un nuevo pacto que es Cristo, donde nos viene a dar su amor. Casi todos los libros históricos los llaman de los profetas anteriores, que se llaman Nebim, y a los profetas posteriores se les llaman Ketubim. Tenemos también los Salmos y los Proverbios y tenemos a Job. Luego después viene lo que a nosotros nos interesa en este momento, que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está por los evangelios, que es la parte como central, y luego después tenemos las cartas de Pablo y luego son 27 libros. En cualquiera de las dos versiones bíblicas, sea protestante o católica, siempre son 27 libros. La Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego y a veces tiene partes en ¿cómo se llama? En arameo. El primer canon fue aprobado en el Concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios dio una señal de hechos que se cumplirían en el Nuevo, y esos hechos tienen una interrelación en Mateo. Todo debe entenderse a la luz de Dios y pueden corroborarse. Si alguna persona tiene dudas, puede corroborar con hechos históricos. El tema central que nos toca discernir en este momento son los evangelios. Los evangelios es un relato de vida de Jesús, no es ni cronológico ni histórico, porque en realidad es una inspiración del Espíritu Santo. Él nos muestra
que tenemos que renunciar a los falsos valores como la codicia, el brillar, la hermandad, para dejar fluir en nuestro corazón el amor, la vida y fe en que el poder de nuestro Señor puede cambiar nuestros corazones y llevarnos a ser mejores personas para irnos como asemejando a Él, cosa que nunca llegaremos a hacer porque nosotros no podemos llegar a ser como Él, ¿verdad? Además, el Padre nos mandó a su Hijo para redimir al mundo del pecado a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y es de esta forma que vino la salvación al mundo. Los evangelios son como el preámbulo para la parte más importante de la Biblia, que es la Eucaristía. Voy a seguir para abajo porque yo creo que ya me fui para abajo. Espérame. Ya, quiero ver si no puedo. Así aquí está. No, aquí ha de ser. Espérame. Como yo me la aprendí sin esto. Ay, Dios. Bueno. Los evangelios, la palabra de Dios es Jesús y Mesías e Hijo de Dios es el mensaje que trae al mundo. Los escritos que se tienen es lo que vemos que nos lleva a definir que Cristo es la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, la venida de Jesús trae buenas nuevas, pero en realidad la iglesia se basa principalmente en la resurrección de Cristo, que en realidad es el querigma de la iglesia. Los evangelios nos sirven para saber la magnitud y el alcance de las cosas que hizo Jesús. Y de esas cosas, a través de esas cosas, Él nos escribió sus parábolas y también escribió, nos dejó las bienaventuranzas para que nosotros a través de esas enseñanzas podamos llegar a ser mejores personas. El evangelio su orden canónico va el evangelio de San Mateo, el evangelio de San Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de San Juan. El último en escribirse fue el evangelio de San Juan, de acuerdo a la escuela juanina, pero el primero que se inscribió fue el de San Marcos. El evangelio viene de evangelia, buen mensaje. Inicialmente fueron orales y en algunos casos de memorización, hasta mediados del siglo I que se empezaron a escribir y se empezaron a usar escritos hasta el siglo IV. También existen otros evangelios que no fueron tomados en cuenta, como en el evangelio de Tomás y el evangelio de Pedro. Para comprender mejor los evangelios hay que observar la geografía palestina, la historia de la región y las dinámicas sociales y políticas y económicas en el momento que se fueron inscribiendo. Jesús, nacido en la línea de David y precedido por Juan Bautista, llevó a cabo una misión de misericordia que Dios aprobó con señales y prodigios. Fueron testigos los predicadores, dando como culminación la resurrección del Señor. La fe cristiana se basa en el querigma. Para reconstruir la historia del siglo I, debemos de ir al año 30, donde se realizó la pasión, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que hoy falta de fundamento de responsabilidad individual para seguir a Cristo. Eso es lo que vemos hoy en el mundo actual. Y lo mismo sucedía antes. No creían en Cristo porque Cristo no existía. Dice, no podemos caminar. Hay 4 evangelios y los 4 evangelios, hay tres que se interrelacionan, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan, que ya fue escrito como en otra versión, como más apocalíptico. Luego después encontramos estos evangelios que tienen una segunda división, que son los sinópticos, y fueron escritos algunos en griego. En cambio, de Juan difiere de los anteriores y fue escrito más tarde, y es muy diferente su relato de la pasión de Cristo. Jesús es el Mesías. Y ese es lo más importante que tienen los evangelios. Tenemos que entender que nosotros como personas tenemos que seguir a Cristo y tenemos que testificar su palabra, porque la palabra de Cristo es lo más importante que nosotros tenemos, porque esa tiene que cambiarnos a nosotros. El evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Mateo se encarga de ir relatando el cumplimiento de las profecías de Jesús y enfatiza
en las enseñanzas relacionadas con los milagros para aseverar las enseñanzas de Cristo, y ahí vemos que el capítulo dedicado a las bienaventuranzas hacen que a través del Sermón del Monte nosotros podamos aplicar en nuestra vida este tipo de enseñanza. En Mateo 5:1 se encuentra una lista de actitudes de corazón y cualidades de carácter que traen bendición a nuestra vida. Nosotros debemos discipular enseñando la relación con Dios y a la vez enseñar que debemos cuidarnos unos a otros a través del amor. Yo sé que a veces hay momentos en que uno no tiene una buena relación con alguien, pero si en realidad somos cristianos, esa palabra tiene que venir y cambiar nuestra vida y aprender a perdonar y aprender a vivir el amor de Cristo. Mateo, quien explica el evangelio, como era dirigido a los judíos, la idea era sembrar en ellos el amor a Dios, pero no hubo ese approach inicial que debería de haber habido. Las parábolas nos muestran el reino de Dios a futuro. Si Dios ya cumplió su parte, la responsabilidad nuestra es cumplir la nuestra, testificándolo a Él en nuestro caminar. Por eso en Mateo 18 encontramos servicio y relaciones. En Mateo 27 nos revela la gran desolación y se interrelaciona con Marcos 13. Y en Mateo 24 tenemos como se podrían decir, profecías que se cumplieron y otras que no se cumplieron y que están a cumplirse a un futuro. El sistema de valores. Mateo tiene un origen en Dios y es importante recordar que habla de Jesús todo el tiempo, pero más que todo nos enseña el cumplimiento. En el capítulo 28 tenemos la gran comisión y testificamos a Cristo a través de la prédica y el discipulado. Mateo nos enseña que si cumplimos y usamos la sabiduría de Cristo, vamos a tener una mejor relación con las personas y en el caminar diario podemos ir mejorando día a día. Si seguimos a Cristo, Él nos bendecirá en todas las cosas que hagamos, porque lo que tenemos que hacer es rendir nuestro yo y que mengue nuestro ser para que el Espíritu de Dios pueda fluir en nosotros y ser mejores personas. En el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, es hecho para los romanos. Los hechos hablan por sí solos, es más corto de todos los evangelios, se enfoca en los hechos y en los temas. Se cree que fue escrito para una época cuando los cristianos eran perseguidos. La predicación de Pedro, es decir, el autor del Evangelio de Marcos, fue Marcos, pero a través de la predicación de Pedro. Se escribió en el año 63 del primer siglo, antes de la muerte de antes de la muerte de Pedro. Por tal motivo se toma como fidedigno. ¿Cómo presenta Marcos a Cristo? Como siervo que vino a servir y a salvarnos y a darnos una nueva vida y un nuevo pacto. Los milagros están condensados, pues la esencia pura del evangelio es enseñarnos cómo podemos hacer o llegar a ser hijos de Dios a través de nuestro Señor y nos da un camino reconociéndonos para llegar hasta Él. Cuando se escribió Marcos, el imperio estaba caducando. Isaías 51. Jesús se revela como hijo que se hizo hombre a aquel que era Dios para salvar a la humanidad. Luego después tenemos el Evangelio de Lucas, que fue escrito en 75-90. Jesús es el Salvador del mundo, ¿sí? Entonces, cuando vemos, Lucas era gentil y era el único escritor no judío. Además, Lucas se propuso hacer un evangelio ordenado, basado en una cuidadosa investigación, dirigido en una mentalidad griega. Nos inspira confianza en la historicidad de la obra. Marcos escribe la genealogía de Jesús, pero Lucas puntualista y ordenado. Es el evangelio más largo de los 4 y que se caracteriza por el énfasis en el Espíritu Santo. Importante de esto es que recordemos que la interrelación entre Mateo, Marcos y Lucas son como muy similares, pero cada uno tiene un enfoque diferente y Lucas se enfoca a través del Espíritu Santo. Después de esto, Lucas escribe primero los hechos y después escribe el evangelio. En Lucas el Espíritu Santo es el protagonista y lo vemos desde el principio cuando se posa sobre Jesús cuando es el bautismo.
¿Quién predicó el mensaje? Juan Bautista vino y predicó un mensaje de arrepentimiento, pero el arrepentimiento era a través de Cristo. Le da prominencia a la oración y relata 9 oraciones de Jesús, en las cuales solo 2 están en el Evangelio, y 2 de sus parábolas tratan de la oración, Marcos 11, 1:13 y Marcos 18 y 1:8. La humanidad del Señor se revela en su dependencia con el Padre en la oración y con el Espíritu Santo, el gozo y la alabanza. O sea que Lucas nos enseña a tener un agradecimiento hacia el Señor y hacia el Padre por haber mandado a su Hijo para que seamos cambiados a través de su palabra. Los evangelios son riquísimos en profecías, riquísimos en enseñanzas y riquísimos en parábolas que si nosotros las estudiamos adecuadamente, podemos llegar realmente a tener un compromiso mayor con Cristo, que eso es lo que se busca. Lucas se interesa por los niños y por eso es que él refiere la niñez de Juan Bautista y la niñez de Jesús. Espero que les haya gustado y que les haya servido la enseñanza y pues le puse mucho énfasis, fueron un montón de tiempo. Les puedo pasar con mucho gusto las 2 presentaciones porque tengo otra donde saqué todos los mapas del área donde se desarrolló esto para tener un mejor conocimiento. Muchas gracias a ustedes y les mando un gran por su paciencia. Pero no sé cómo subirla. Gracias, Patti. De nada. Vamos, te felicito y qué bueno que lograste hablar con tu nieta. Ya no te escucho, fíjate. Ya no se te escucha, Patti. O yo no te escucho. No, no escucha. Nadie escucha. Ah, mira. No, ha de tener apagado su micrófono. Sí, lo tiene. Era la hija de una amiga que me llamó y me dijo, yo te voy a ayudar, ya que no está aquí tu nieta, te voy a ayudar yo. Y entonces ella me estuvo ayudando. Va, qué bueno. ¿Te podés salir de la pantalla? Sí, claro que sí. Gracias. Ya. Bueno, muchas gracias. Ay, miren que el padre se levantó. Bueno, entonces, como el padre... La tranquila no es así nomás, Concha. No, pues, no. Llévalo donde Nuyens, les dan hasta ejercicios y de todo. Pero después mira, ya no pueden ni comer, Concha. Espérame pues, Isabelita, me vas a hablar de eso, solo quiero saber dónde andará el padre. Miren, queridos compañeros, hoy es un día un poco diferente. Padre Galo, para quienes no entraron desde más temprano, Padre Galo no se siente, ya está, ya no voy a decir nada. ¿Qué pasó, padrecito? ¿Dónde estaba? No le escucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí en mi cuarto. No voy a desaparecer. Es que no lo vi por un ratito y entonces quería saber, bueno, padre, ya Patricia ya terminó con su presentación de los evangelios. No todo, pero la mayoría. Me gustó mucho, gracias, brillante. Vale la pena recordar toda esta fantasía, todo ese panorama de los evangelios con la característica tienen los sinópticos y San Juan. Es imposible recordar todo lo que ella expuso, pero muy ordenado, muy organizado. Así que felicitándole, ha sido muy bonita la exposición. A mí me tocó en ese día que no sé qué diablo se puso en medio y tengo el estómago que no sé, como alergia, tiene algo.
pero es una reacción alérgica, no cambia nada, no duele el estómago, nada, pero hay un malestar aquí que me agarra. Y me trajeron esto para que lo tome, para que me calme, y no he sido capaz de abrirlo. Tiene razón, es muy complicado, es que cuesta mucho. Pero Es mire pues, padrecito. Una cabeza que no hay manera de ver cómo sale. Mire, padre. Así que estamos igual, no he tomado nada y estoy hablando bien. ¿Sabe qué, padre? Es como un regurgito de algo, pero es alérgico, es algo nervioso, no sé. Así Mire, que padre, como las cosas pasan por una razón, Pati ya terminó con su presentación. ¿Por qué no terminamos de una vez ahorita, aunque es un poco más temprano, y yo me voy a ir para allá? Así que ahí me abre la puerta. ¿A qué viene? Si aquí estuvieron todos los padres. Pero ellos no saben, los padres no saben. Mire pues, le voy a ir a abrir el bote. No, ¿por qué no termina? Ahí me abre la puerta. Padre, ¿Para padre, qué viene? ¿Para qué viene? ¿Para qué? ¿Hablar de qué? padre, le saluda Miriam. Mire, esos botes tienen la especialidad, tienen una dificultad para que los niños no lo abran. Entonces, lo que tiene que hacer usted, ver ahí, lo presiona hacia abajo y cuando ya lo tenga Pero cuesta presionado hacia mucho. abajo, lo gira. Sí, ya lo sé, hay una señal aquí que dice presionar, pero no. Es que cuesta mucho, padre. Acuérdate que tengo que hacerlo con la izquierda, porque la derecha tiene artritis y no me obedece. No, si soy un relajo completo. Entonces, no hay manera que se abra. Lo que Así, ahora se abrió. vaya. Ya vio, ya vio. Gracias Ya a vio, Dios. padre. A ver, Es que era para un niño grande. Aprovecho a felicitar a Patti, quien nos hizo la presentación tan estructurada, muy bonita. Muchas gracias. Creo que es valioso que nos comparta la presentación. Creo que para que tengamos tiempo a apreciarla más y a digerirla. Claro, Gracias, Miriam. Vamos a esperar a que eso le va a caer bien. bueno, aquí están todos. Bueno, padre, entonces, 4 pantallas también. padre, ¿quiere usted añadir algo a lo que dijo Patti o terminamos la reunión? ¿Qué quiere? Bueno, ya tengo una página y la podría leer. Vaya, léala pues. Esa es cómo interpretar las escrituras del Evangelio. Eso se llama trabajo de exégesis. Exégesis es analizarlo, pero ¿cómo? Hay muchas maneras de analizar la escritura. Los autores de los primeros siglos conocieron 2 tipos de exégesis. Una literal, palabra por palabra, para que entender lo que está diciendo el escrito. Segundo, crítica, es decir, iluminada por la mente que trata de adivinar el contenido profundo que hay. Estos eran los 2 elementos de Génesis de los primeros tiempos. Pero Orígenes, que es del siglo IV, él venía de Alejandría y llegó a Cesarea del Mar y fundó otra escuela de teología y escribió mucho. Uno de ellos es el comentario al Cantar de los Cantares. Y ahí al comienzo indica cómo se le puede analizar. Y él también escribe una obra, un libro que se llama Exapla, donde enseña
el exégesis literal y el exégesis crítico. O sea, lo más espiritual, en la que fue seguido también por San Jerónimo. El exégesis espiritual, que sería lo más profundo después del literal, se prolongó toda la Edad Media, siguiendo Orígenes. La clave mística y moral de los devotos, de los teólogos que trataban de leer en profundidad la escritura. El esfuerzo del hombre para conocer a Dios tropieza con una dualidad de planos. Solo podemos representarnos a Dios de una manera antropológica. Aún en los conceptos teológicos estamos usando palabras antropológicas. Por ejemplo, el de engendrar, de ver, los hijos, la persona, el padre, su ira, la misericordia, perdonar. Todos son términos humanos que estamos aplicando a Cristo, a Dios, a la palabra de Dios. Entonces, aquí se necesita ver qué significado tiene para usted. Este lenguaje que es antropológico, Dios no ve, no tiene ojo como yo, ve de otro modo. Tampoco el de perdonar, no sabemos qué quiere decir en él. También la ira, habla mucho en los salmos que Dios depone su ira, pero no es un ser humano, es otra cosa. Entonces, a través de la Edad Media quedaron 4 niveles de análisis. El primero es literal, o sea, de la palabra como tal, descifrar la palabra griega para ver qué sentido tiene. El segundo es más amplio. Eso más amplio quiere decir que va hacia el sentido. El tercero es típico. Eso quedó siempre. Típico quiere decir que uno ve en el relato un individuo, o una persona, o un hecho. Eso es un tipo. Entonces, el tipo, cuando uno lo considera como una realidad, está revelando una serie de contenidos que derivan de esta figura típica. Y el cuarto lo llaman acomodado, o sea, adaptado, pero es ampliado por encima del tercero. Así que tenemos 4 modos de exégesis aprobados por la Iglesia. En 1285, o sea, todavía una época medieval, Agustín de Dinamarca, que era un fraile experto en la lectura, también separa 4 niveles. El nivel literal, los textos dan acceso histórico a lo material. El segundo, alegoría. Alegoría quiere decir semejanza. Por lo tanto, si hay una frase de algo concreto, humano, le buscamos el paralelo para saber la alegoría. La moralizadora, o sea, a ver cómo la escritura nos estimula a cumplir con la voluntad de Dios. Moralizar quiere decir influir sobre la conducta para que nuestra conducta sea correcta, sea inspirada en Dios. El cuarto sería reorientación análoga de los fines.
tratar de descubrir las intenciones con las cuales el escritor sagrado ha escrito. Por lo tanto, tenía una idea que lo guiaba. Entonces, volver a situar los fines que se encuentran en la totalidad. Así que son los 4 modos entendidos por este fraile Agustín de Dinamarca en 1285. Tienen el valor más que todo de una exhortación al bien. Toda la Génesis, toda el análisis teológico se orienta a mejorar nuestra conducta. En el comentario de Orígenes, que yo lo tengo aquí en una edición nueva, muy elegante, de esta editorial de Comunión y Liberación que hay, que ha rescatado todos estos autores tan antiguos. Entonces, él mismo nos dice que se puede analizar en la manera corporal, que corresponde un poco a la historia. A ver cómo se sitúa el personaje dentro de la historia. La segunda, psíquica, en el sentido que hay emociones, hay sentimientos que hay que analizar. Y el tercero es pragmático, o sea, cómo se aplica a nuestra vida. Así con estas 3 Orígenes da comentario el Cantar de los Cantares. El sentido espiritual indica trata de evitar confusiones, o sea, colocar lo divino espiritual frente a lo humano. Corresponde a lo típico, o sea, crear típico. El sentido literal sería mejorar y traducirlo como un sentido no verbal, más allá de la palabra, o sea, el sentido de que el escritor se propuso. Es lo inmediato que el escritor expresa, es el sentido de la palabra humana y divina a un tiempo. Es un sentido gramatical en los 2 niveles. El sentido literal impropio, cuando el significado de la palabra es trasladado, es utilizado las 2 cosas, los 2 niveles de análisis. Ya no voy a poder continuar. Estoy algo dentro que un demonio que me molesta. Bueno, Padrecito, muchas gracias por el esfuerzo. Vamos a dar por terminada la reunión. Cada quien podemos hacer una oración de agradecimiento y a pedir por la salud del padre Galo. Yo les mando un WhatsApp, si no hoy en la noche, mañana, acerca de eso, para que todos estemos más tranquilos y siempre poniéndolo mucho en oración. Que pasen todos muy buena noche. Gracias. Y Igualmente. nos despedimos con inmenso cariño. Muy buen fiambre para todos. Buenas Gracias. noches Que a siga todos. mejor, padre. Siga Que mejor. siga mejor, padre Galo. Se Que sienta se mejor, mejore, padrecito. padre.